Bienvenidos, bienvenidas a una nueva conferencia de las terceras jornadas para el bienestar. Hoy nos acompaña la psicóloga Fines Clapet. Es especialista en emociones, pero además hoy nos va a compartir un caso abordado desde la terapia sistémica, que es algo que a lo mejor no se suele hablar mucho, de lo que no se suele conocer tanto, y creo que os va a resultar sumamente interesante, dado que nos va a enseñar a la importancia de hacer visible lo invisible, de ver todas aquellas cosas que venimos arrastrando de nuestros antepasados, de nuestras herencias culturales. Bueno, Fina, no te robo más tiempo de tu conferencia y te doy paso para que puedas explicarnos exactamente qué es lo que nos quieres contar hoy, qué es lo que quieres compartir con nosotros. Un abrazo muy grande. Un saludo. Hola Ana, ¿qué tal? Bueno, yo agradecida de que me hayas invitado a participar en estas jornadas tuyas que tú organizas con tanto cariño sobre el bienestar. Con una conferencia que he titulado Hacer visible lo invisible. Porque ocurre muchas veces que cuando la persona viene a terapia y bueno, empezamos a indagar en su presente, en el malestar que trae, o en la situación o el problema que pueda traer, empezamos a investigar su mundo presente, su entorno, y nos encontramos algunas veces, o yo me encuentro muchas veces, que llegamos a un punto donde tocamos techos, como que parece que la terapia no avanza. Y en ese caso, yo, que estoy formada, además de en terapia Gestalt, en terapia sistémica, pues he hecho mano, en cierto modo, de la terapia sistémica, porque me ayuda un montón, nos ayuda un montón al paciente y a mí, al cliente y a mí, a seguir avanzando cuando parece que no hay más donde poder ayudarle, ¿no? Me doy cuenta de que es inevitable explorar en esas zonas que están como ocultas en el inconsciente de la persona, de la que, como he dicho, no es consciente, pero que es necesario indagar porque tienen que ver con el malestar que la persona trae, con la vida más o menos complicada que pueda llevar esa persona. Y se trata en este caso de hacer visible lo invisible, de hacer consciente lo inconsciente. Y ahí entonces investigamos en la terapia, en el sistema familiar de la persona, a través de la terapia sistémica, con sus herramientas, para poder llegar a eso que está oculto, que salga a la luz, y desde ahí que la persona pueda soltar aquellas emociones con las que está cargando y que muchas veces no le corresponden, no son suyas. Pero no es posible soltar si primero no lo miramos, no lo vemos, no lo analizamos, no le damos su lugar. Y me voy a acompañar un poquito de una presentación que he preparado para explicar un poco cómo es el enfoque que yo doy en este tema, ¿no? En hacer visible lo invisible. Bien, todos pertenecemos a un sistema familiar, todos venimos de un sistema de origen donde algunos hechos que han podido ocurrir ahí en nuestra familia, en nuestro sistema de origen, en generaciones pasadas, en nuestros antepasados, pueden tener una carga emocional muy pesada, muy potente, que en su momento no tuvo un canal de expresión por parte de esas personas que sufrieron aquellas cargas emocionales difíciles de gestionar, y se quedaron esas cargas, esas emociones, como atrapadas en el sistema, de tal forma que por resonancia van pasando a las generaciones posteriores o las generaciones del presente, podríamos decir. De tal forma que ahora viene una persona a consulta, y cuando vemos que su entorno más o menos está bien, que no hay nada que le pueda generar ese malestar que a lo mejor está sintiendo, cuando exploramos en ese subsistema familiar, en esas cargas emocionales que puedan haber habido, podemos ver que quizá esa persona está cargando, y decimos, la palabra aquí sería implicación, tiene una implicación con algo que pasó más atrás, con algún antepasado suyo que sufrió algo trágico y que no tuvo canal de expresión esas emociones, y se quedaron ahí como bloqueadas en el sistema, y por resonancia, como si fuera una onda, cuando tiras una piedra en un río y se expande,
Bien, pues como si fuera una onda que va llegando a las generaciones del presente y sobre todo las personas más sensibles pueden recoger esa carga emocional y llevar la vida o el destino que tuvo aquel antepasado, que tuvo una vida desgraciada, que se suicidó, que murió de accidente, que murió trágicamente y muchas otras cosas. Va como viviendo, diríamos, para que se entienda, viviendo un destino que no es el suyo. Cuando empezamos a dar luz a todo eso que está en su mapa sistémico, en su campo sistémico, que ahora hablaré de campos mórficos o campos sistémicos, cuando empezamos a dar luz a todo eso, la persona va descargándose, soltando. Bien, terapia sistémica y campos mórficos. Cuando la persona viene a consulta, normalmente nos muestra solo una pequeña parte, como vemos aquí en esta imagen, la parte de arriba, de lo que le está ocurriendo. Ahí podemos ver lo que la persona piensa, cómo se comporta, digamos que ahí estaríamos trabajando el pensamiento y la conducta. Pero muchas veces, como he dicho, eso no es suficiente, porque en el fondo, como aquí se ve, hay una parte mucho más grande, más profunda, que sobre todo la que está más al final es muy inconsciente. La persona no se da cuenta de dónde está atrapada y en ese caso es imposible, diría yo, salir de ahí de donde está, que la vida le sonríe, que emprenda cosas y tenga éxito, que haga proyectos y siga adelante. Es difícil porque tiene una carga de energía pesada que no le permite vivir su propio destino. Mediante la terapia sistémica miramos a la persona no ya sola con su problema, con su situación, con sus circunstancias, sino también como parte, formando parte de ese todo mucho más grande que es su sistema familiar. Exploramos hechos que han ocurrido en generaciones posteriores, sobre todo hechos trágicos que hayan podido tener peso y carga emocional. Y buscamos aquí, cuando utilizamos herramientas como puede ser el genograma o el árbol genealógico, buscamos isomorfismos o repeticiones dentro del sistema, repeticiones de vidas parecidas. Por ejemplo, en una familia donde ha habido un suicidio del bisabuelo o tatarabuelo, es muy, no diría muy probable, pero puede haber predisposición a que en otra generación posterior alguien siga el mismo destino. Cuando ha habido un alcohólico o una persona que estuvo loca, por ejemplo, y se le internó en un sanatorio, puede haber alguien 2 o 3 generaciones después que siga un destino similar. Entonces buscamos las repeticiones y analizamos también las cargas emocionales en el sistema para que la persona cada vez tenga más claridad en aquello que le puede ocurrir, le estar ocurriendo y que pueda soltar. Buscamos emociones bloqueadas que están pasando a las generaciones del presente y por supuesto todo esto, cuando todo eso sale a la luz, cuando la persona es consciente de cómo ha sido la historia de su familia, de sus orígenes, suelta. Es como liberarse de todo eso que está cargando inconscientemente y que le impide vivir una vida fluida, con plenitud, vivir su propio destino en definitiva. La mirada sistémica además es muy interesante porque nos ayuda a no juzgar. La persona que viene con un problema o un tipo de vida no es culpable muchas veces de lo que le ocurre o responsable, porque hay como una inercia en su interior que le obliga, por esa carga emocional que lleva, que no es suya, pero que la va cargando, está implicado en eso, no es responsable. Y entonces esta mirada sistémica nos ayuda a no juzgar. La persona es inocente e inconsciente. Y decimos que la mirada sistémica nos ayuda a tener una mirada mucho más amplia. Nos ayuda a profundizar, buscamos, como he dicho, las emociones que rigen el sistema familiar y nos imaginamos el ambiente emocional de esa familia, desde abuelos, bisabuelos, tatarabuelos incluso. Nos imaginamos y ahí, como terapeutas, podemos empezar a crear hipótesis que vamos descartando o confirmando. El sistema familiar o la familia, nosotros seríamos algo así. Estamos todos unidos, todos como una red familiar, donde no somos indiferentes nadie es indiferente a lo que ocurre a los demás. Y cuando aprendemos a leer en ese campo sistémico, vamos desarrollando poco a poco
un pensamiento sistémico, de tal forma que podemos, eso nos ayuda cuando viene un paciente, una persona con un problema o varios, a crear hipótesis que luego nos permite ir descartando o confirmando. Bien, lo de la idea de campo surgió del biólogo Rupert Sheldrake haciendo un experimento donde él le puso nombre a estos campos y le llamó campos mórficos. A nosotros, a los sistémicos, nos sirve este modelo de esta idea de campo porque más o menos es el mismo sentido que como Rupert Sheldrake lo explica con sus campos mórficos. Un campo mórfico o un campo sistémico en nuestro caso son campos de información, de orden, de forma o de patrones. Quiere esto decir que hay una información en ese campo que está ahí contenida por generaciones, varias generaciones, y pasa esa información, en este caso emocional, de una generación a otra, de tal forma que algunos miembros de esas generaciones posteriores van cargando, llevando esa carga emocional, tienen vidas con depresión, con suicidios, con adicciones, con relaciones de pareja tremendas, que no hay manera de tener una relación de pareja sana o de consolidar una relación de pareja. Mientras esa información en ese campo no cambia, eso va a pasar repetitivamente de una generación a otra. Pero cuando empezamos a investigar mediante la terapia sistémica y ahí metemos otra información, porque sale a la luz la que hay, y nosotros mediante la terapia con esa persona vamos dando luz ahí, poniéndole palabras a aquello que no se dijo, dejando que las emociones que no se expresaron en su momento se expresen aquí. Y en ese campo se va formando otra nueva información, se va metiendo otra información nueva, de tal forma que cuando un paciente que trabaja con terapia sistémica, su sistema familiar, lo que va a transmitir o a pasar a sus hijos ya es diferente de lo que él ha recogido en ese campo sistémico. El campo ya tiene otra información, una información más sana, más ligera, más libre de emociones cargantes. Y la verdad es que es muy bonito ver cuando la persona va haciendo visible lo invisible, siendo consciente cómo va soltando, cómo va respirando, cómo va, incluso físicamente se nota cómo va la espalda más recta, el pecho más amplio, respirando mejor. Y esto es algo que vemos en terapia mucho cuando trabajamos con sistémica y hacemos consciente lo inconsciente. Hay más leyes, pero solo te voy a hablar aquí, os voy a hablar de estas 3 leyes que son muy importantes y que cuando no se cumplen en los sistemas familiares, en la familia, hay desequilibrio sí o sí. Una es el derecho a la pertenencia, los órdenes del amor y el equilibrio, muy importante, equilibrio entre el dar y el tomar. El derecho a la pertenencia significa que todos los nacidos pertenecen. Si un niño murió recién nacido, hay que darle su lugar. A veces vienen personas a la consulta, una persona, y dice, y le pregunto, ¿qué número de orden eres en tus hermanos? No, soy la primera. Y después seguimos a lo mejor y en una sesión siguiente me entero de que tuvo un hermano que murió antes que ella, recién nacido, o que no llegó a nacer, incluso los abortos también hay que contarlos. Y entonces le digo, bueno, entonces no eres la primera, eres la segunda. O si, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo. Y es muy importante ocupar el lugar que nos corresponde para sentirnos bien. Entonces, si yo tengo un hermano que murió de niño antes que yo no soy la primera, yo seré la segunda. Si hubo un aborto antes que yo tampoco soy la primera, porque hay que contar ese hijo no nacido. Seré la segunda y diré que tuve un hermano que no llegó a nacer. Por tanto, mi lugar es el segundo. Cuando ese orden, y ahí voy a la segunda ley, el orden del amor, cuando ese orden se altera, no ocupo el lugar que me corresponde, la persona no está bien. Los no nacidos, como he dicho, también tienen su lugar, y si alguien es excluido del sistema, por ejemplo, un alcohólico, un asesino que se le excluyó, como si ya no perteneciera a esa familia, eso va a tener un peso en generaciones posteriores, porque ningún excluido, ningún sistema donde hay excluidos puede funcionar bien.
Si alguien es excluido, un posterior de una generación del presente seguirá ese destino o similar, un destino trágico, de forma inconsciente. En esta imagen vemos cómo el sistema familiar, aquí hay un excluido, ese excluido no tiene lugar aquí y tiene que tener su lugar. Mediante el trabajo del genograma o de las constelaciones familiares, que yo también trabajo, lo que hacemos es incluir a aquellos excluidos y cuando se les da el lugar, el sistema está completo y todos están en equilibrio, todos respiran mejor. Bien, los órdenes del amor, el amor florece cuando hay orden, pero a veces ese orden está alterado y entonces el amor no fluye. Tenemos un ejemplo muy claro en las segundas parejas, cuando hay una de las dos partes de la pareja que no acepta a la que estuvo primero, no le da su lugar como tú fuiste la primera y yo soy la segunda, no respeta ese orden, esa pareja va al fracaso casi seguro. Es muy difícil que una pareja nueva funcione de segunda si uno de los dos miembros, hombre o mujer, no acepta al que estuvo antes o a la que estuvo antes. Y esto lo vemos muy a menudo en terapia con parejas, donde la persona del presente quisiera borrar al que estuvo antes con su marido o con su mujer, pero eso es imposible. Entonces lo que hay que hacer aquí es darle el lugar, respetar que el otro estuvo primero, honrar que tú fuiste la primera y yo soy la segunda. Te honro, te respeto, te doy tu lugar y así puedo ser feliz con este hombre que tú dejaste y me dejaste ese lugar. Porque fíjate si es importante, fijaros si es importante. Si esa persona no se hubiera ido, yo no tendría un lugar para entrar ahí, no estaría ese lugar libre. O sea que tengo que desde mi corazón agradecer que esa persona se fue para dejarme a mí ese lugar. Y eso es honrar que estuvo antes y que se fue, y es respetar lo que hubo antes. Entonces, en los órdenes del amor, como he dicho antes respecto a los hermanos, el lugar de hermanos, si no se cuenta el que murió antes, el niño que murió o el aborto que no estuvo, el aborto que no llegó a nacer, el hermano no nacido, pues no estoy respetando esto. Los primeros ocupan el primer lugar. La mujer que estuvo antes con mi marido es la primera, yo soy la segunda, por ejemplo. Si eso no lo respeto, no va a haber un equilibrio en mi relación de pareja. También el padre es antes que el hijo, porque ocurre muchas veces que cuando hay un padre que, por ejemplo, es alcohólico, adicto, algún hijo, sobre todo muchas veces el mayor, asume para la madre el lugar de padre. La madre hace que el hijo mayor, que es más responsable que el padre, porque el padre es como que no se responsabiliza de esa familia, la madre empuja al hijo mayor o a uno de los hijos hombre a que ocupe ese lugar. Y ahí se altera el orden. Ese hijo no respeta, no está respetando el lugar del padre y se coloca él como padre. Y entonces ahí hay un desequilibrio, no se está ocupando el lugar y se está alterando el orden. Cuando alguien está en el lugar equivocado, hay desequilibrio en el sistema. Y esto es muy interesante saberlo porque nos ayuda un montón a ocupar cada uno su lugar. El equilibrio entre el dar y el tomar, cuando no hay un equilibrio entre el dar y el tomar, también las cosas no funcionan. Y entre los padres e hijos, en este caso los padres son los que dan y los hijos los que toman, siempre es así. Cuando un hijo quiere devolver, y me encuentro a veces en consulta hijos que quieren devolver a los padres todo aquello que han hecho o que les han dado, y eso es imposible porque los padres les han dado lo más grande, la vida, y eso no se puede devolver si no es hacia adelante, teniendo ese hijo sus propios hijos y entonces haciendo que la familia, que el sistema siga hacia adelante. Cuando ese hijo se siente culpable porque no es capaz de darle a los padres aquello que él cree que les debe, en material, en cosa material, eso no, ese equilibrio no está bien. En ese dar y tomar, en ese ejemplo los padres dan y los hijos toman, siempre es así. En las parejas no, en las parejas se da por igual. Si en una pareja uno siempre está dando y el otro siempre está recibiendo, hay desequilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre el dar y el tomar. Y en el intercambio equilibrado, en la pareja, entre los hermanos, en los iguales, los amigos, hay sensación de ligereza, justicia y paz.
con el genograma o árbol genealógico, esquematizamos o hacemos un esquema con el sistema emocional de la familia del padre y el sistema emocional de la familia de la madre. Y entonces de ahí podemos ver en qué campos emocionales se movía cada uno de los dos, cada uno de los miembros de la pareja, por ejemplo. Si es una pareja lo que estoy tratando, pero también si es una persona puedo ver el sistema emocional de la familia de la madre y la del padre de esa persona que viene con un problema. Y a partir de ahí podemos ver los campos emocionales familiares que esa persona está absorbiendo y a lo mejor cargando. Y a partir de ahí trabajamos para hacer visible lo invisible y soltar esas implicaciones emocionales, esas cargas que muchas veces nos impiden vivir nuestro propio destino. Trabajamos con el árbol genealógico. Quiero ilustrar un poco cómo podemos estar en este ejemplo que es como muy, digamos, muy extremo, cómo una persona puede echar a perder su vida por eso que va cargando, que está cargando sin darse cuenta. Hace unos 6 años estuve trabajando con un chico que vino a consulta, muy angustiado, con una situación tremenda, muy culpable, y es que había roto una relación de pareja donde ella había tenido un aborto durante ese tiempo que habían estado juntos. Él tenía una adicción de la que se avergonzaba y se sentía muy culpable, que era una adicción al sexo, necesitaba ir con prostitutas y después se sentía fatal. Y se lo confesó a su chica, a su novia. Ella le perdonó una primera vez, pero luego recayó y ya no le perdonó, y fue cuando vino a mí, porque se sentía fatal. Entonces, claro, estuvimos analizando qué ganaba él con eso que hacía, cuál era la causa, para qué lo hacía, si luego su vida se rompía. Estaba súper enamorado de aquella chica, de su pareja. Sin embargo, en momentos de frustración, de estrés, y nos dimos cuenta a lo largo de 2 años que estuvimos tratándolo en terapia, que cada vez que se acercaba a su familia, él entraba como en estrés, en frustración, sobre todo cuando se acercaba a su madre, y necesitaba hacer eso que hacía, de ir a buscar una prostituta y pagarle, digamos que usarla y tirarla, ¿no? Estaba cargando con una rabia que él exteriorizaba de esa forma, expresaba de esa forma. Y esa rabia venía del padre. Veréis. El padre, vimos mediante el genograma que el padre era hijo de una mamá que no lo había querido mucho, que tenía 2 hijos y diferenciaba mucho entre uno y otro, de tal forma que el otro era el preferido, incluso en la herencia fue el otro más beneficiado que el padre de este chico, que llamaremos Antonio. Bien, el padre acató todo, el padre se volvió una persona sumisa porque no se rebeló nunca contra la madre, pero sí se sentía fatal cuando veía que su madre, él no se sentía querido, ¿no? Y su padre tampoco hacía nada. Entonces creció con esa sensación de ser la oveja negra y el otro el preferido, incluso a la hora de heredar. Y cuando conoce a la madre de Antonio, de este chico que vino, pues resulta que empiezan la relación, y la chica, la madre de mi paciente, de Antonio, era hija única de un matrimonio en el cual el padre les había abandonado cuando esta mujer, esta hija, la madre de Antonio, tenía 2 años. Les había abandonado. Con lo cual ahí teníamos 2 mujeres con una carga de rabia tremenda por el abandono del marido y del padre. Cuando se conoce la pareja, el padre y la madre de Antonio, y deciden casarse, el padre le pide matrimonio y ella le pone como condición que tenían que irse a vivir a casa de la madre.
y han vivido siempre, toda la vida, con la madre, que es la abuela de mi paciente, de Antonio. Bien, la abuela de mi paciente resultó ser una mujer muy manipuladora, centrada únicamente en la hija y cargada de frustración, rabia, amargura, porque su marido la abandonó a ella y a la hija, y ya nunca más rehizo su vida, se dedicó por entero a la hija y a vivir con esa rabia, con esa carga. Y entonces este hombre, al que llamaremos Juan, el padre de Antonio, mi paciente, se casan, se va a vivir ahí, y él ya venía de una mamá que no lo quiso, con lo cual, y él se hizo sumiso ante aquello que le tocó vivir. Nunca se rebeló contra su madre, de tal forma que, del mismo modo que nunca se rebeló contra su mujer y su suegra, que lo manipulaban, y digamos que él no pintaba nada. Así me lo decía Antonio, mi paciente. Mi padre no pinta, no ha pintado nunca nada. Él se calla y baja la cabeza, y es mi abuela y mi madre las que hacen, deshacen, manipulan. Y tal como refería Antonio, mi paciente, su padre era como maltratado, ¿no? y él anulado. Bien, y yo le pregunté, ¿y dónde está esa rabia? Porque ese hombre, tu padre, si hablara desde lo más profundo, tiene que tener un enfado tremendo, una rabia tremenda. ¿Dónde está esa rabia? No, él no la muestra, me dice. Él es muy pacífico, es sumiso, no, nunca dice nada, lo acata, agacha la cabeza y se pone a un lado, ¿no? Se va a un lado. Es mi madre la que maneja, y mi abuela. Y le digo, bueno, entonces si esa rabia que tu padre tendría que sentir no la siente, no la expresa, no la verbaliza, no se revela, alguien está cargando con esa rabia. Y entonces me cuenta que su hermano, él, Antonio, es el mayor, y después hay un hermano más pequeño y otro. Bien, pues el de en medio tenía pareja y tenía 2 hijos cuando estaba viniendo a consulta. Dice, mi hermano, el segundo, siempre ha sido muy rebelde, muy agresivo, muy rabioso, como enfadado con el mundo, me decía. Fíjate si tiene tal enfado, me dijo, que con mi familia, con mis padres, que tiene 2 hijos y no ha querido ponerles su apellido en primer lugar. Aquí en España lo normal es que el apellido del hombre esté en primer lugar, ¿no? Bien, pues él no había querido, de tal rechazo que tenía su familia. Por tanto, esa rabia que se quedó ahí en el sistema familiar, cada uno lo estaba mostrando de una forma. El hermano con esa rabia de rechazo a su familia y ese comportamiento difícil con sus padres. Y mi paciente Antonio castigando a la mujer. Él hacía como de buen hijo, pero luego necesitaba esa rabia que había ahí en el sistema y que él estaba implicado, cargando, sin darse cuenta, necesitaba ir, porque lo vimos que era como un castigo a la mujer. Iba, la usaba, le pagaba y la tiraba, la dejaba ahí a un lado, pero luego se sentía fatal. Entonces cuando él pudo ponerle nombre a todo esto que le estaba pasando, cuando pudo darse cuenta de qué le hacía tener esa conducta y qué le hacía hacer daño a su pareja y a él mismo, fue como... La verdad es que lo intentó con su pareja, lo intentaron de nuevo, pero el daño era tan grande que ya no pudieron, esa pareja no siguió. Lo volví a perdonar de segunda vez, y él lo seguí viendo, y esa necesidad de buscar esas mujeres había prácticamente desaparecido, pero había tanto dolor en esa chica, en su pareja, que ya no lo pudo soportar y no hubo manera de... Además había habido un aborto por en medio, donde él no había estado a la altura porque la madre lo reclamaba, y él se sentía como dividido entre uno y otro. A la vez que la chica tuvo el aborto, la madre estaba enferma y él estaba con la madre cuando su mujer estaba abortando. Entonces ella, digamos que eso le dolió tanto que nunca pudo superarlo, el tener esa pérdida de un hijo ella sola, y todo lo demás que había estado, digamos, aguantándole durante varios años. Entonces aquella pareja no siguió adelante, pero él, la verdad es que fuimos espaciando las sesiones, dejó de venir, y yo he estado varios años sin saber de él, y ahora el año pasado me escribió un mensaje en el que me saludaba y me hablaba de su nueva vida. Tiene una pareja,
tenía una niña ya de 1 año y algo, y estaba su mujer esperando otra, me mandó unas fotos y estaba feliz. Le pregunté qué tal con aquello y me dijo nada, ya no he tenido la necesidad. O sea, fijaros, pongo este caso como he tenido otros no tan vistosos, no tan extremos, pero observo y veo en pacientes que tienen vidas difíciles, complicadas, que cuando empezamos a liberar todo eso que está como oculto, empezamos a darles luz, la persona empieza a soltar y al final se coloca con fuerza en su presente, soltando todo eso que le bloquea, ¿no? Y le aprisiona y le mantiene ahí atado a hechos que no le corresponden, a hechos pasados. Así que fijaros si es importante conocer nuestros orígenes, saber qué cosas podemos estar cargando para soltarlas, y yo os invito de verdad a que indaguéis en vuestro sistema familiar. Abajo os dejo un enlace con un regalo que quiero daros, que es cómo facilitaros ese trabajo mediante el genograma. Os explico un poco cómo tenéis que hacer, qué tenéis que buscar. Descargároslo, ponéis vuestro email y os lo descargáis, os llegará. Y de verdad, poneros a trabajar en todas esas implicaciones que puede haber ahí en vuestra vida, impidiéndoos fluir y ser felices. Deciros también que me podéis encontrar en Facebook como Fina Esclapé, psicóloga emocional. También podéis mirar en mi página web, sabéis también que paso consulta online, y más ahora con todo esto, estamos trabajando mucho online, y podéis, si necesitáis, queréis que tengamos una cita, cualquier cosa, pues me contactáis a través de mi web, finasclapez.com. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias, Ana, ya me despido y espero que le ayude a alguien esto que he compartido, espero que sirva, porque esa es mi principal intención. Y a ti muchísimas gracias de nuevo por permitirme mostrar un poquito de cómo es mi trabajo y cómo ayuda a las personas el conocer su mapa emocional, su campo sistémico. Un abrazo y hasta siempre.